India ha trazado una línea roja que ningún gobierno se había atrevido a cruzar en 75 años. Una decisión que se adentra directamente en el ámbito que la política siempre consideró intocable: la propia ley personal religiosa. Las normas de matrimonio, divorcio, herencia, ese marco legal íntimo que, para la comunidad musulmana de India, se había extraído directamente de la tradición islámica y se había mantenido intacto desde el nacimiento de la nación. Cada líder anterior vio el alto costo y retrocedió. Indignación, protestas, la acusación de que el Estado estaba atacando la fe misma. Pero India lo hizo de todos modos. Y la lucha por lo que esto significa no ha hecho más que empezar. Prepárense para entender por qué esta medida es tan explosiva. Durante la mayor parte de su existencia moderna, India no se rigió por un único conjunto de leyes familiares, sino por varios. Había una para los hindúes, otra para los cristianos y otra para los musulmanes. Cada comunidad vivía bajo su propio código de normas para los aspectos más íntimos de la vida: con quién casarse, cuántas veces, cómo divorciarse, qué podían heredar los hijos. El sistema que regía los matrimonios y divorcios de los musulmanes indios se derivaba directamente de la tradición islámica, protegido e intacto generación tras generación. Todos los gobiernos sabían de su existencia y lo dejaron en paz. Porque en el momento en que se tocaba, ya no se discutía sobre papeleo, sino sobre Dios, sobre la identidad, sobre si una comunidad podía conservar las reglas por las que había vivido durante siglos. Esa es la batalla en la que India finalmente se ha metido. Y no ocurrió con tanques, ejércitos o un único discurso dramático. Sucedió como suelen ocurrir los cambios más trascendentales de la historia: lentamente y luego todo a la vez, a través de tribunales, comités y leyes que la mayor parte del mundo apenas notó hasta que el terreno ya se había movido. Entonces, ¿qué hizo exactamente India? ¿Y por qué todo el mundo musulmán está atento a lo que sucederá a continuación? Desglosémoslo. Empecemos por algo que casi ningún extranjero entiende de India. No es un solo país con una única ley. En asuntos de fe y familia, durante mucho tiempo ha sido una amalgama de varios países. Cuando India obtuvo su independencia en 1947 y redactó su constitución, los fundadores tomaron una decisión trascendental. Dejaron a las comunidades religiosas libres para regir el matrimonio, el divorcio, la adopción y la herencia según sus propias leyes tradicionales. Los hindúes bajo la ley hindú, los cristianos bajo la ley cristiana, y los musulmanes bajo la ley personal musulmana, conformada por siglos de jurisprudencia islámica. Fue, en parte, un intento de sanar heridas. India acababa de ser desgarrada por una partición basada en líneas religiosas, y el nuevo Estado estaba desesperado por asegurar a sus minorías que no serían absorbidas ni reescritas por la mayoría hindú. Permitir que cada comunidad conservara su propia ley familiar fue la promesa que mantuvo unido al país. Sobre el papel, parecía tolerancia. Una nación joven, frágil e increíblemente diversa, que elegía no forzar a 1.000 millones de personas en un único molde. Y durante un tiempo, funcionó. Pero las diferencias no eran menores. Bajo el antiguo sistema, un hombre podía legalmente tener más de una esposa si era musulmán, mientras que el mismo acto podía llevar a un hombre hindú a prisión por bigamia. La forma en que una hija heredaba la propiedad de su padre, cómo se disolvía un matrimonio, los derechos que tenía una esposa cuando todo se derrumbaba, todo podía cambiar dependiendo del Dios al que rezara su familia. 2 mujeres nacidas en el mismo hospital, criadas en la misma calle, podían llegar a la edad adulta con protecciones legales completamente distintas, decididas no por lo que habían hecho, sino por la fe impresa en sus documentos. Oculta en ese compromiso, había una contradicción que atormentaría a India durante los siguientes 3/4 de siglo. Porque un país había acordado tácitamente vivir bajo más de una ley. Y tarde o temprano, alguien haría la peligrosa pregunta: ¿cómo pueden todos los ciudadanos ser iguales si no todos responden a las mismas reglas? Los propios fundadores previeron esto. Escribieron una advertencia directamente en la Constitución. Se llama Artículo 44,
y se encuentra en la sección de Principios Rectores de la Política Estatal, la parte del documento que establece aquello a lo que India debería aspirar. El artículo 44 dice que el Estado se esforzará por asegurar a sus ciudadanos un código civil uniforme en todo el país, un único conjunto de leyes familiares para todos, independientemente de la religión. Y no llegó a este punto por accidente. Cuando se estaba redactando la Constitución de India, la cuestión de un código uniforme desgarró la Asamblea. B.R. Ambedkar, el arquitecto principal de la Constitución, apoyó la idea de una ley civil para todos los ciudadanos, pero otros advirtieron que imponerla a un país que aún sangraba por la partición que lo separó de Pakistán, una partición trazada a lo largo de líneas religiosas que mató a cientos de miles de personas, podría destrozar la frágil confianza que mantenía unida a la nueva nación. Así que llegaron a un compromiso. Escribieron el objetivo en la Constitución como una aspiración, no como un mandato, una dirección a seguir algún día, cuando el país estuviera preparado. Fue redactado en 1950. Y luego, durante la mayor parte de 75 años, ese algún día nunca llegó. No porque nadie lo olvidara, sino porque todos le tenían miedo. Los políticos leyeron el artículo 44, entendieron exactamente lo que exigía, y decidieron que el precio político de actuar en consecuencia era simplemente demasiado alto. Así que ahí se quedó, una promesa en papel, y una mina terrestre que nadie quería pisar. Y cuanto más tiempo permaneció, más radiactiva se volvió. ¿Por qué era tan peligroso? Porque en India, el derecho de familia no es una seca tecnicidad legal. Es identidad, es fe, es la línea donde termina el Estado y comienza lo sagrado. Si tocas la forma en que una comunidad se casa y se divorcia, no estás editando un estatuto. Estás inmiscuyéndote en la religión de las personas. En una democracia de más de 1.000 millones de habitantes, donde las elecciones se ganan y se pierden por la lealtad de comunidades enteras, eso es como tocar un tercer riel conectado a un generador. Los reformadores que impulsaron un código uniforme fueron acusados de intentar aplastar las tradiciones minoritarias. Los defensores del antiguo sistema fueron acusados de atrapar a las mujeres dentro de reglas anticuadas. Cada intento de avanzar se convertía en una acalorada discusión sobre el secularismo, sobre la mayoría y la minoría, sobre qué tipo de país era realmente India. Y debajo de todo esto, residía la fría aritmética del poder. En una democracia de este tamaño, comunidades enteras votan en bloque, y un partido que pierde la confianza de una comunidad que cuenta con cientos de millones de personas puede perder unas elecciones directamente. Los líderes religiosos, que podían influir en esos votos, custodiaban ferozmente el antiguo sistema de leyes personales, tratando cualquier reforma como un ataque a la fe misma. Así que los políticos hicieron sus cálculos y llegaron a la misma conclusión una y otra vez. Las recompensas de la reforma eran distantes e inciertas, mientras que el castigo por tocarla era inmediato y brutal. Aproximadamente 200 millones de indios son musulmanes, lo que representa aproximadamente 1 de cada 7 ciudadanos y la tercera población musulmana más grande del planeta. Ningún gobierno quería ser recordado como el que reescribió las leyes de una comunidad de ese tamaño y luego pagó el precio en las urnas. Así que todos hicieron lo mismo. Se echaron atrás, formaron comités, prometieron estudiarlo y pasaron el problema al siguiente gobierno, año tras año, década tras década. Y cada uno de ellos tenía un fantasma acechando sobre su hombro. Un único caso judicial que había enseñado a los políticos indios lo peligroso que era realmente este terreno. Su nombre era Shah Bano. En 1985, esta mujer mayor y divorciada ganó un caso en el Tribunal Supremo de India, que dictaminó que tenía derecho a una pensión alimenticia continua de su exmarido, bajo la Ley General de India. Debería haber sido una victoria tranquila para una mujer, pero en cambio, estalló en una tormenta nacional. Grupos religiosos conservadores se alzaron, interpretando el fallo como una intromisión del Estado en la ley islámica, y el gobierno de turno, aterrorizado de perder la lealtad de millones de votantes, hizo algo extraordinario.
aprobó una nueva ley en 1986, ampliamente vista como una anulación de la decisión del tribunal para apaciguar la reacción. La lección se grabó a fuego en la mente de cada político indio que vino después. Toca esto y te puede consumir. Y durante casi 3 décadas más, ese miedo mantuvo la línea hasta que el silencio finalmente se rompió. Y se rompió por una única palabra árabe: talak. En la tradición islámica, un marido puede divorciarse de su esposa pronunciando esta palabra. Y en una práctica controvertida, conocida como triple talak instantáneo, podía decirlo 3 veces: talak, 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 y el matrimonio terminaba instantánea e irrevocablemente. No había periodo de espera, ni mediación, ni tribunal. Algunos hombres lo hacían por carta, otros por teléfono, y en la era moderna, algunos lo hacían por mensaje de texto y WhatsApp. Una mujer podía perder su matrimonio, su hogar, y su seguridad en el tiempo que tardaba en leer un mensaje en su pantalla, a veces por una discusión trivial, a veces para que el marido pudiera pasar a otra persona. Las mujeres describían ser expulsadas con sus hijos y sin ningún lugar a donde ir, despojadas de un matrimonio que habían construido durante décadas, con 3 sílabas a las que nunca habían dado su consentimiento. Durante años, las defensoras de los derechos de las mujeres lo calificaron de cruel y arbitrario. Durante años, nada cambió. Entonces, una mujer llamada Shayara Bano, divorciada de esta manera después de 15 años de matrimonio, se negó a aceptarlo en silencio. Llevó su caso hasta el Tribunal Supremo de India y argumentó que ninguna fe, ni ningún hombre, deberían poder borrar el matrimonio de una mujer con solo una palabra. En agosto de 2017, el tribunal emitió un veredicto resonante. Por una mayoría de 3-2, dictaminó que el triple talak instantáneo era inconstitucional, ya que violaba los derechos fundamentales de las mujeres musulmanas. Los jueces concluyeron que la práctica no era esencial para el Islam. El muro que todos decían que nunca podría tocarse, acababa de desarrollar su primera grieta. El gobierno actuó con rapidez. En 2019, el Parlamento indio aprobó la Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres Musulmanas en el Matrimonio, haciendo algo que ningún gobierno indio había hecho antes. Convirtió el triple talak instantáneo en un delito, no solo nulo o ilegal, sino criminal, castigable con hasta 3 años de prisión para el marido que lo pronunciara. Para el partido gobernante, fue un momento decisivo. Un movimiento nacionalista hindú, largamente acusado por sus oponentes de hostilidad hacia los musulmanes, aprobaba una ley que presentaba como el rescate de las mujeres musulmanas de los hombres musulmanes, desafiando a sus críticos a oponerse. Los partidarios la aclamaron como un escudo histórico para las mujeres musulmanas, un fin largamente esperado a una práctica que había arruinado innumerables vidas, y una prueba de que el Estado ya no haría la vista gorda mientras los derechos de un ciudadano eran pisoteados en nombre de la tradición. Pero los críticos escucharon algo muy diferente. Argumentaron que el Estado acababa de inmiscuirse en la ley religiosa de una comunidad específica y había convertido un asunto de fe en un asunto de esposas. ¿Por qué?, preguntaron, se señalaba una práctica musulmana para un castigo criminal cuando las disputas familiares de ninguna otra comunidad conllevaban una pena de prisión. Un mal divorcio en cualquier otra fe es un asunto civil, pero aquí, de repente, podía enviar a un hombre a la cárcel. Algunos juristas advirtieron que tenía poco sentido encarcelar a un marido cuya esposa se quedaría entonces sin ningún ingreso. Otros vieron puro teatro político, una forma de parecer duros con una minoría mientras se disfrazaba de derechos de la mujer. ¿Era esto protección o era el primer movimiento de una campaña mucho mayor? Años después, la ley seguiría siendo impugnada, con el Tribunal Supremo de India acordando examinar si criminalizar la práctica había ido demasiado lejos. La respuesta, como resultó, esperaba justo en el horizonte. Porque la ley del triple talak no era la meta, era el calentamiento. Y lo que vino después iría mucho más allá de una sola práctica. Apuntaría al sistema dual completo en sí mismo. Durante décadas, el Código Civil Uniforme había sido la gran reforma no intentada.
La montaña que todos señalaban pero nadie escalaba. Entonces, un pequeño estado himalayo decidió escalarla. El estado de Uttarakhand, en el norte de India, gobernado por el partido Bharatiya Janata, tomó el viejo y empolvado lenguaje del artículo 44 e hizo lo impensable. Realmente redactó el código. El gobierno encargó la tarea a un comité de expertos liderado por una jueza retirada del Tribunal Supremo, la jueza Ranjana Desai. El panel pasó meses recopilando opiniones de todo el estado y estudiando cómo fusionar leyes religiosas separadas en una sola. Lo que produjo no fue un folleto delgado, sino un borrador de aproximadamente 1.700 páginas. Una reescritura completa de cómo funcionarían el matrimonio, el divorcio, la herencia y la sucesión para cada residente, sin importar su religión. En febrero de 2024, la Asamblea de Uttarakhand aprobó el proyecto de ley del Código Cívico Uniforme. En marzo de 2024, el presidente de India lo convirtió en ley. Y el 27 de enero de 2025 entró en vigor, convirtiendo a Uttarakhand en el primer estado en la historia de la India independiente en reemplazar los códigos personales religiosos separados con un único conjunto de reglas unificadas para todos. Un código para el matrimonio, un código para el divorcio, un código para la herencia y la sucesión, aplicado a hindúes, musulmanes, cristianos y todos los demás por igual, con una excepción solo para ciertas comunidades tribales protegidas. Por primera vez desde 1947, en al menos un rincón de India, tu religión ya no determinaba qué ley familiar regía tu vida. El Estado lo hizo. En la práctica, eso significaba que una mujer musulmana en Uttarakhand ahora heredaba bajo las mismas reglas que su vecina hindú. Un hombre ya no podía tomar una segunda esposa apelando a su fe. Cada matrimonio y divorcio pasaba por un proceso civil registrado por un único gobierno, juzgado bajo un único estándar. Y la maquinaria, bueno, empezó a funcionar inmediatamente. A principios de 2026, cerca de 500,000 de matrimonios se habían registrado bajo el nuevo sistema, la gran mayoría de ellos en línea, en menos de un año. Lo que cada gobierno juraba que era políticamente imposible, simplemente sucedió. Pero el código contenía algo que casi nadie vio venir. Y cuando la gente finalmente leyó la letra pequeña, la celebración se convirtió en una disputa por una palabra muy diferente: vigilancia. Enterrada en el nuevo código, había una disposición que no tenía nada que ver con los viejos debates religiosos, y sí todo que ver con el alcance del Estado moderno en la vida privada. El Código de Uttarakhand no solo regulaba el matrimonio, sino también las relaciones de convivencia. Las parejas que vivían juntas debían registrar su relación con el gobierno, y no hacerlo podría convertirse en una ofensa. Para registrarse, se enfrentaban a un largo formulario oficial de muchas páginas que exigía la divulgación de relaciones y matrimonios anteriores. En algunos casos, se esperaba un certificado conectado a una autoridad religiosa para confirmar que la pareja era incluso elegible para casarse. Y si alguno de los miembros de la pareja era menor de 21 años, las autoridades tendrían que notificar a sus padres. Los críticos estallaron. Una ley vendida como igualdad y empoderamiento de la mujer, dijeron, había introducido de contrabando un sistema de policía moral. El Estado, inmiscuyéndose en los dormitorios, exigiendo conocer las historias románticas de los ciudadanos, alertando a las familias sobre las elecciones privadas de sus hijos adultos y amenazando con sanciones a quienes simplemente vivían juntos sin rellenar un formulario. Advirtieron que podría convertirse en una herramienta para acosar a las parejas interreligiosas y controlar la vida de los jóvenes. Los partidarios respondieron que el registro protege a las parejas vulnerables, especialmente a las mujeres que son abandonadas por hombres que niegan que la relación haya existido, y que aporta orden a una zona gris legal. Pero el daño a la historia sencilla ya estaba hecho, porque el Código Civil Uniforme ya no era solo un relato pulcro de una nación, una ley. Era ahora un argumento vivo sobre cuánto poder debería tener un gobierno sobre los rincones más personales de la vida humana. Y ese argumento dividió a India por la mitad. Para entender la guerra que siguió, hay que escuchar ambas partes,
porque ambas creen con total convicción que son ellas quienes defienden la libertad. La lucha que están a punto de escuchar no se limitó a una sola ley o a un solo estado, se está extendiendo. Y para ver a dónde conduce, primero hay que entender por qué esta única reforma dividió por la mitad a la democracia más grande del mundo. Empecemos con los partidarios, porque su argumento es engañosamente simple y políticamente poderoso. Una nación, sostienen, no puede tener múltiples estándares legales para sus ciudadanos. Si dos mujeres viven en la misma ciudad, pagan impuestos al mismo gobierno y saludan la misma bandera, ¿por qué una debería tener derechos más débiles en su propio matrimonio, simplemente por haber nacido en una fe diferente? Para los campeones de la Reforma, las leyes religiosas separadas nunca fueron tolerancia, sino más bien una trampa, una que con demasiada frecuencia dejaba a las mujeres en el lado perdedor de reglas escritas hace generaciones. Poner fin al triple talak, prohibir la poligamia para que ninguna mujer se vea obligada a compartir a su marido contra su voluntad. Dar a las hijas la misma parte de la herencia familiar que a los hijos en lugar de solo una fracción. Establecer una única edad legal y un proceso justo para el matrimonio y el divorcio que se aplique a todos. Para los partidarios, estos no son ataques a la religión. Son las promesas básicas de una república moderna finalmente extendidas a todos, y especialmente a las mujeres a las que el viejo mosaico de leyes había fallado silenciosamente durante décadas. Señalan que algunas de las prácticas que se están aboliendo, como el triple talak instantáneo, ya habían sido prohibidas en muchos países de mayoría musulmana de todo el mundo. Entonces, ¿por qué se les debería negar a las mujeres indias las protecciones de las que ya disfrutan las mujeres en esas naciones? Y algunas de las voces más fuertes que defienden esta postura han surgido del propio movimiento político que impulsa la reforma. Un destacado ministro principal argumentó sin rodeos que ninguna mujer musulmana quiere compartir a su marido con otras 3 esposas, y afirmó que muchas mujeres musulmanas desean el cambio en silencio. Para los partidarios, el Código Civil Uniforme es el cumplimiento de una promesa de 1950 y la culminación del viaje inacabado de India hacia una verdadera igualdad. Un país, un pueblo, una ley. Un eslogan diseñado para ganar elecciones. Pero para la otra mitad de India, esas mismas palabras suenan menos a igualdad y más a amenaza. Porque los críticos ven exactamente la misma reforma y la interpretan como algo cercano a lo opuesto. Para ellos, el Código Civil Uniforme no se trata de elevar a todos a la igualdad de derechos, sino de borrar las protecciones y tradiciones de las minorías religiosas de India, con la comunidad musulmana directamente en su punto de mira. Señalan lo obvio. Las prácticas que se destacan, debaten y criminalizan son, una y otra vez, musulmanas. El triple talak se convirtió en un delito. Las disputas comparables dentro de otras comunidades no lo hicieron. Los titulares sobre la poligamia se centran implacablemente en el matrimonio musulmán. Para los críticos, esto no es una coincidencia. Es el quid de la cuestión. Señalan que la reforma está siendo impulsada con más fuerza por un movimiento nacionalista hindú en el que muchas minorías simplemente no confían para actuar en su interés. Y plantean una pregunta contundente. Cuando la mayoría reescribe las reglas que rigen a una minoría y llama igualdad a los resultados, ¿quién exactamente está siendo igualado a quién? Argumentan que los fundadores de India eligieron el pluralismo legal a propósito, que la libertad de vivir bajo las tradiciones de la propia comunidad no es una laguna que deba cerrarse, sino un pilar de lo que hace que India sea India. Una promesa hecha a las minorías en el momento de un nacimiento sangriento y religiosamente dividido. Si se elimina eso, los críticos advierten que no se obtendría un país más unido, sino una mayoría que escribe las reglas para todos los demás, y simplemente lo llama justicia. Incluso la propia Comisión Jurídica de India, en 2018, concluyó que un código civil uniforme no era ni necesario ni deseable en esa etapa, sugiriendo que era mejor corregir las disposiciones genuinamente injustas dentro de cada ley religiosa
que arrasar todo el sistema. Añadan las reglas de vigilancia de las relaciones de convivencia. El clima más amplio de leyes estatales que apuntan a la conversión religiosa y al matrimonio interreligioso. Y para los críticos, la imagen es inconfundible. No igualdad, sino presión. No liberación, sino un lento ajuste de tornillos sobre la forma en que una minoría puede vivir, amar, y plantean un temor más profundo, que una vez que un gobierno establece el poder de anular la ley religiosa de una comunidad en nombre de la igualdad, ese poder no se queda en una caja. Puede dirigirse a cualquier lugar, a cualquier tradición, por cualquier mayoría que lo ostente. ¿Quién tiene razón? Esa pregunta dejó de ser solo sobre India hace mucho tiempo, porque el experimento que se desarrolla aquí es uno que el mundo entero ha estado debatiendo durante décadas. Esta es la parte que debería hacerles reflexionar. Lo que India está probando no es un problema indio. Es una de las preguntas más difíciles del mundo moderno. ¿Debería la ley religiosa operar por separado dentro de un Estado democrático secular? ¿O debería una única ley civil obligar a cada ciudadano sin excepciones? Miren a su alrededor. Encontrarán versiones de esta lucha en todas partes. En gran parte del mundo musulmán, el derecho de familia sigue arraigado en la tradición religiosa, y los reformadores que impulsan cambios se enfrentan exactamente a la reacción que temían los políticos indios. Sin embargo, incluso allí, el terreno se ha movido. Túnez prohibió la poligamia por completo en la década de 1950, y varias naciones de mayoría musulmana han restringido o reformado el divorcio instantáneo, que es precisamente por lo que los partidarios en India preguntan por qué las mujeres indias deberían quedarse atrás. En las democracias occidentales, el mismo argumento se libra bajo diferentes nombres. Gran Bretaña ha pasado años debatiendo el papel de los consejos religiosos que arbitran disputas matrimoniales y de divorcio dentro de las comunidades minoritarias y si socavan los derechos que las mujeres tienen bajo la ley nacional. La Francia moderna, construida sobre un feroz modelo de secularismo, insiste en una única ley civil para todos y trata la fe como un asunto privado del que el Estado debe mantenerse al margen. País tras país está girando en torno a ese mismo nudo sin resolver. ¿Hasta dónde debe ceder un Estado moderno para permitir que las comunidades religiosas se rijan por sus propias normas? ¿Y hasta dónde debe ceder una comunidad para vivir bajo una ley compartida? Nadie lo ha resuelto realmente. E India, con su enorme escala y su mezcla de casi todas las grandes religiones del mundo, se ha ofrecido voluntariamente para llevar a cabo el experimento en público, a gran escala y en tiempo real. Si un país de más de 1.000 millones de personas, hogar de una de las mayores poblaciones musulmanas del mundo, puede integrar leyes religiosas separadas en un código civil único sin desgarrarse, ese podría ser un modelo que el mundo entero podría estudiar. Y si estalla en un conflicto duradero, eso se convierte en una advertencia que todas las demás naciones diversas recordarán. Lo que está en juego va mucho más allá de las fronteras de un solo país. Por eso, lo que ocurrió en los meses posteriores a Uttarakhand es tan importante, porque India no se detuvo en un solo estado. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre una ley y se convierte en un movimiento. Una vez que Uttarakhand demostró que se podía hacer, que un gobierno podía aprobar un código civil uniforme y sobrevivir a la reacción, la presa se rompió. En marzo de 2026, el estado de Gujarat, el bastión del partido gobernante de India, aprobó su propio código civil uniforme, después de un debate maratoniano que se extendió por más de 7 horas, convirtiéndose en el segundo estado en adoptarlo. Luego, el 27 de mayo de 2026, el estado de Assam fue aún más lejos. Su asamblea aprobó un código que prohibía explícitamente la poligamia. Establecía la monogamia como el estándar legal, exigía que todo matrimonio fuera registrado e integraba las relaciones de convivencia en un marco legal formal, convirtiendo a Assam en el tercer estado indio en avanzar en apenas poco más de un año. 3 estados, todos gobernados por el mismo movimiento político. Y el patrón no es accidental.
Los analistas han descrito durante mucho tiempo la estrategia en términos claros. Implementar la reforma estado por estado en territorios amigos para medir cuán feroz es realmente la reacción y construir impulso antes de intentar el premio final. Un código civil uniforme único que vincule a toda la nación de más de 1.000 millones de personas. Cada estado que aprueba uno facilita el siguiente. Cada uno normalizará un poco más la idea que era intocable una década antes. Y cada uno socava el argumento de que un código nacional nunca podría funcionar. Incluso en este punto, los partidarios tienen una respuesta lista para cualquiera que diga que no puede funcionar, porque una cuarta parte de India ha vivido tranquilamente bajo exactamente este tipo de ley civil común durante generaciones. El estado costero de Goa, que mantuvo un código familiar unificado heredado de su época bajo el dominio portugués. Un país, un modelo existente y un movimiento ahora decidido a extenderlo. Pero la resistencia se endurece con la misma rapidez. La oposición advierte que los códigos pisotean la diversidad de India y atacan a sus minorías. Y varios partidos han prometido derogar las leyes si alguna vez llegan al poder. Las organizaciones musulmanas han condenado los códigos como un asalto a su derecho constitucional a practicar su fe. Se están acumulando desafíos legales en los tribunales, y la última palabra sobre si un Estado puede hacer esto podría recaer en los jueces más altos de India. El Tribunal Supremo de India incluso ha estado escuchando argumentos sobre si la propia ley del triple talaq cruzó la línea constitucional, lo que significa que el primer dominó aún podría, en teoría, ser derribado. Nada está resuelto aquí. Las protestas han estallado. Se han presentado peticiones. Las mismas fallas que mantuvieron a cada gobierno paralizado durante 75 años no han desaparecido. Simplemente han sido forzadas a salir a la luz. Pero la dirección es inconfundible. La pregunta ya no es si India seguirá avanzando hacia una ley para todos, sino hasta dónde, con qué rapidez y a qué costo. Y pase lo que pase a continuación, una cosa ya está clara. El viejo mundo donde tu fe decidía silenciosamente qué leyes regían tu matrimonio, tu divorcio y tu herencia, está siendo desmantelado pieza por pieza. El statu quo que se mantuvo durante 75 años quizás nunca regrese por completo. Así es como están las cosas. India miró la única reforma que cada gobierno había tenido demasiado miedo de intentar durante 3/4 de siglo. La reforma que se adentra directamente en la ley religiosa, incluido el Islam, y comenzó a hacerlo de todos modos, un estado a la vez. Sus partidarios lo llaman el nacimiento largamente esperado de la verdadera igualdad, una nación que finalmente vive bajo una sola ley. Los críticos lo llaman el borrado silencioso del derecho de una minoría a vivir según sus propias tradiciones. Ambas partes coinciden en una sola cosa. La escala de lo que India está intentando es casi imposible de exagerar, y las consecuencias podrían sentirse durante generaciones. Para comprender las fuerzas que están remodelando las naciones antes de que el resto del mundo se dé cuenta, suscríbanse a Tablero Rojo, porque el próximo capítulo de esta historia ya se está escribiendo, y querrán ver cómo termina.